El cielo carmesí derramaba cenizas sobre el campo de batalla. Cada copo, un sudario funerario para los innumerables muertos esparcidos por el paisaje desgarrado. La guerra llevaba 3 años en su apogeo, y este planeta olvidado de Dios se había convertido en un cementerio donde 2 especies aprendieron a perfeccionar el arte de la destrucción mutua. La piel azul de Kale estaba manchada de tierra y sangre alienígena. Respiraba con dificultad mientras se abría paso entre la carnicería. Su gente llamaba a este lugar la Convergencia, donde las naves coloniales humanas habían hecho caer el planeta por primera vez, donde el primer contacto se había convertido en la primera sangre. Ahora era simplemente donde todo llegaba a morir. Lo encontró atrapado bajo una viga derrumbada. Su armadura humana estaba agrietada y goteaba algún tipo de fluido médico. El pecho del guerrero subía y bajaba en un gas superficial, su piel pálida enrojecida por la fiebre. Sin duda, debía clavarle su espada en el corazón y seguir adelante. La guerra lo exigía. Sus comandantes lo esperaban. Su gente lo necesitaba. Pero algo en su rostro la detuvo. No debilidad, sino una especie de desafío obstinado, incluso en la derrota. Sus ojos, al fijarse en ella, no reflejaban miedo. Solo una aceptación cansada que le oprimió el pecho con una emoción que no podía identificar. Adelante, susurró, con la voz ronca por el dolor y la inhalación de humo. Termina con esto. La mano de Kalira se tensó en la empuñadura de su arma. Lo más inteligente, lo más seguro, sería acceder a su petición. En cambio, se encontró arrancándole la viga de las piernas, y su fuerza mejorada se deshizo rápidamente de los escombros. «¿Qué haces, Alex?». Había oído a sus compañeros gritar ese nombre antes de morir. Intentó incorporarse y no pudo. «Algo estúpido», murmuró, pasando el brazo de él por encima de su hombro. «Hay un sistema de cuevas a 2 kilómetros al norte. Viejos túneles mineros. Si quieres vivir, te callarás y me ayudarás a llegar». El viaje fue una pesadilla de patrullas ocultas y terreno inestable. Alex tenía una pierna gravemente rota, y cada pocos cientos de metros, tropezaba, reprimiendo gemidos que habrían delatado su posición. Kali se sorprendió admirando su disciplina, incluso mientras cuestionaba su propia cordura. La entrada de la cueva estaba oculta tras una cascada que había corrido roja por el óxido de hierro durante siglos. Dentro, los túneles se bifurcaban en un laberinto que había estado abandonado desde antes del comienzo de la guerra. En lo profundo del sistema, Kali encontró lo que buscaba. Un viejo refugio de emergencia, con una criocápsula en funcionamiento. ¿Por qué?, preguntó Alex mientras lo ayudaba a entrar en la cámara. Tenía los ojos vidriosos por la pérdida de sangre, pero su mirada se mantuvo aguda. ¿Por qué salvar a un enemigo? Los dedos de Clara vacilaron sobre los controles de activación. Pues, sí, su gente lo llamaría traición. Su familia la renegaría. Todo por lo que había luchado, todo en lo que había creído, sería tildado de mentira en cuanto alguien descubriera lo que había hecho. Porque, dijo finalmente, sellando la escotilla de entrada de la cápsula, tal vez algún día la guerra termine. Y cuando termine, alguien debería recordar que éramos capaces de algo más que matarnos. Inició la secuencia criogénica, observando cómo la cámara se llenaba de niebla de preservación. Los ojos de Alex la encontraron a través de la placa de visión esmerilada, y ella presionó la palma de la mano contra el cristal. «Si te encuentran, muero», le susurró a su cuerpo dormido. «Pero si no, despierta algún día y lucha a mi lado». La cápsula cobró vida con un zumbido, uniéndose al antiguo coro de maquinaria que lo mantendría suspendido entre la vida y la muerte. Kira selló la entrada de la cámara, borrando todo rastro de su paso. Entonces regresó a la guerra cargando con un secreto que la condenaría o los salvaría a todos. Nunca habló de ese día, ni cuando sus comandantes la condecoraron por su valor en las batallas posteriores. Ni cuando finalmente llegó el alto el fuego, frágil y amargo. No cuando pasaron los años y la frágil paz se desmoronó en una guerra fría,
luego en conflictos indirectos, y luego en algo peor. Kalira desapareció de la historia de la misma manera que desapareció en esos túneles. En silencio, dejando solo preguntas. 250 años después, el planeta parecía estar muriendo. Kale se encontraba al borde de lo que una vez fue nuevo santuario, observando la ciudad arder en la distancia. Las llamas blanquecinas del bombardeo de plasma iluminaban el horizonte, proyectando sombras inquietantes sobre el páramo que se extendía entre ella y su destino. Su pueblo, los Valerín, estaban al borde del colapso total, atrapados entre el avance de las flotas de las colonias exteriores y una guerra civil que había destrozado su sociedad. Parecía mayor ahora, la perfección angulosa de sus rasgos marcada por cicatrices y un cansancio que calaba hondo. Su armadura estaba remendada una y otra vez, con los arañazos de 100 batallas, pero sus ojos aún conservaban la misma obstinada rebeldía que la había llevado a salvar a un humano moribundo siglos atrás. El camino a las cuevas era traicionero, agravado por las redes de defensa automatizadas que ambos bandos habían esparcido por el paisaje. Kalira se movía como un fantasma entre las ruinas, evitando los drones cazadores asesinos que barrían la zona en patrones regulares. La guerra había evolucionado, se había vuelto más precisa e infinitamente más letal. Al acercarse al terreno familiar, los recuerdos la azotaron como una marea que había contenido durante siglos. Hacía 250 años, el mismo camino. Pero entonces llevaba un peso muerto. Un soldado humano moribundo cuyo nombre ni siquiera conocía. La sangre se le escapaba entre los dedos mientras lo arrastraba, lo cargaba a través del humo y la ceniza. La entrada de la cueva había estado oculta tras esa misma cascada. El torrente de agua roja como el hierro enmascaraba el sonido de su paso. Dentro, los túneles se habían ramificado en la oscuridad, pero ella sabía a dónde ir. El antiguo complejo minero llevaba décadas abandonado. Incluso entonces, sus refugios de emergencia habían sido olvidados por todos, excepto por aquellos lo suficientemente desesperados como para buscarlos. En lo profundo del sistema, entre las estaltitas goteantes y los depósitos minerales que brillaban como lágrimas congeladas, encontró la criocápsula. Tecnología antigua, pero aún funcional, aún vibrando con la energía de la paciencia. Alex apenas había estado consciente cuando lo selló dentro. Su sangre pintaba vetas carmesí en las paredes de la cámara. La niebla de preservación había comenzado a llenar la cápsula, y sus ojos, esos mismos ojos, desafiantes, la encontraron a través de la placa de visión escarchada. Si regresan, susurró, presionando la palma contra el cristal mientras los sistemas se activaban. Despierten y terminen lo que yo no pude. Entonces regresaría a la guerra, cargando con un secreto que la condenaría o lo salvaría a todos. La cascada había desaparecido, desviada por las operaciones mineras décadas atrás. Pero la entrada de la cueva permanecía, oculta tras una maraña de vegetación muerta y maquinaria oxidada. Kalira se abrió paso entre los escombros, con su visión mejorada atravesando la oscuridad mientras descendía al sistema de túneles. Todo estaba exactamente como lo había dejado, aunque transformado por el paciente deterioro del tiempo. La antigua maquinaria aún resonaba con energía, extrayendo energía de fuentes geotérmicas que habían sobrevivido a las civilizaciones. Pero ahora, gruesas raíces habían crecido a través de las grietas de las paredes, sus pálidos zarcillos buscando humedad en la perpetua humedad. El aire olía a metal y ceniza. Siglos de polvo de guerra se asentaban en cada grieta. El agua goteaba sin cesar de las formaciones de piedra caliza. Cada gota resonaba en los espacios huecos como una cuenta regresiva hacia la eternidad. En lo profundo del complejo, donde la cueva se estrechaba hasta convertirse en una catedral natural de piedra y sombra, la criópodo aguardaba entre los depósitos minerales y las rocas caídas. Sus luces de estado parpadeaban sin cesar después de todos estos años, un faro tecnológico en la oscuridad primitiva. Las manos de Kalira temblaban al introducir la secuencia de reanimación. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío y húmedo.
Se dijo a sí misma que este momento nunca llegaría, que el secreto moriría con ella. Pero la guerra había escalado más allá de lo que ella había imaginado, y su gente se estaba fracturando bajo la presión. Necesitaban algo, alguien que les recordara por qué luchaban. La cápsula repitió sus protocolos de activación, y la atmósfera volvió a la normalidad. La niebla de preservación se expulsó a través de filtros obstruidos con siglos de polvo y escombros de cueva. Y lentamente, como una resurrección de un antiguo mito, Alex comenzó a despertar. Abrió los ojos de golpe con la repentina violencia de un soldado que despierta ante el fuego enemigo. En un movimiento fluido, extendió las manos hacia donde debería haber estado su arma, encontrando solo aire vacío. La confusión en sus ojos se convirtió en pánico puro al registrar el entorno desconocido. Los muros de piedra goteando, las formaciones minerales, las sombras que se movían bajo la luz parpadeante de la cápsula. «Contacto», gritó, la palabra arrancada de su garganta con una voz quebrada por siglos de silencio. Intentó salir rodando de la cápsula. Sus músculos respondieron con la desesperada eficiencia del entrenamiento en el campo de batalla a pesar de su largo letargo. Cali retrocedió, sintiendo un pánico creciente al verlo forcejear. Extendió la mano con manos temblorosas, sacudiéndole los hombros con desesperación. «Alex». Su voz se quebró de miedo. Nos encontraron. Pero él no la veía. En realidad, no. Sus ojos estaban abiertos y desorbitados, no veían la cámara estéril, sino el humo y el fuego de sus últimos momentos. Martínez Rodríguez retrocede a posiciones secundarias. Su voz se quebró al nombrar a los muertos. Camaradas que habían muerto gritando mientras él yacía sangrando bajo esa viga. «Alex, mírame». Cayer lo sacudió con más fuerza, quebrando la compostura. «Tienes que concentrarte. Nos encontraron». Los recuerdos lo golpearon como golpes físicos, el sabor de su propia sangre, el peso del fracaso, la furia ante enemigos que lucharon sin honor. Le temblaron las manos mientras un dolor fantasma le recorría las piernas. El eco de huesos aplastados hacía 2 siglos y medio. Lenta y agonizantemente, su visión comenzó a aclararse. El rostro sobre él se enfocó. Mayor, con cicatrices, marcado por el tiempo y la guerra, pero inconfundiblemente el mismo soldado de piel azul que lo había acompañado en ese campo de batalla hacía tanto tiempo. Lentamente, lo reconociste, su mirada se fijó en el rostro de Kalira. El pánico se desvaneció, reemplazado por algo más duro y peligroso. Piel azul, Valerín. Su voz se redujo a un susurro mortal. Deberías haberme acabado. Cada palabra era mesurada, precisa, con el peso de una certeza absoluta. ¿Por qué no me acabaste? Kalira sostuvo su mirada, viéndose reflejada en sus ojos. Mayor, con cicatrices, marcada por siglos de decisiones que jamás podría deshacer. Porque, dijo finalmente, a veces lo más difícil es también lo correcto. Aún llevaba su armadura hecha jirones. Las marcas de las explosiones y los impactos contaban la historia de su última batalla. Pero bajo el daño, Cali pudo ver la ingeniería de precisión, la sofisticación tecnológica que había hecho a las fuerzas humanas tan formidables. Incluso después de todos estos años, su equipo era superior a la mayoría de lo que su gente podía sentir. «Me salvaste», dijo Alex, una declaración con un peso que trascendía sus simples palabras. Kalira sostuvo su mirada, viéndose reflejada en sus ojos. Mayor, con cicatrices, marcada por siglos de conflicto. «Lo traicioné todo por ti. Ahora necesito que esa traición importe». Lo guió por los túneles, explicándole la situación actual mientras caminaban. Los Valerín estaban atrapados en una guerra a 3 bandas, la expansión de la colonia exterior, los rebeldes internos que querían rendirse y los intransigentes que creían que solo la victoria total podría salvar a su especie. Las ciudades caían a diario. Los campos de refugiados se extendían por 3 continentes. Y en el centro de todo,
Un nuevo gobernante que exigía obediencia absoluta y hablaba de soluciones definitivas. El mundo que ves ahora no es el que dejaste, dijo Kalira al salir de las cuevas a la cruda luz de un amanecer alienígena. Todo ha cambiado. La tecnología, la política, la razón misma por la que luchamos. Alex permaneció en silencio un largo instante, contemplando el paisaje devastado. A lo lejos, las plataformas de bombardeo orbital trazaban arcos perezosos en el cielo. Sus arsenales apuntaban hacia abajo como los dedos de un dios iracundo. Más cerca, los restos de lo que una vez fueron bosques se extendían hacia el horizonte. Restos esqueléticos negros que hablaban de armas químicas y guerra ecológica. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó finalmente. La pregunta pilló a Kale desprevenida. Ella esperaba ira, confusión, exigencias de explicaciones. En cambio, él simplemente aceptó la situación y ofreció su ayuda. La respuesta pragmática de un soldado que entendía que algunas batallas eran más grandes que los agravios personales. Ayúdame a llegar a la capital, dijo. Hay gente allí que aún recuerda por qué se supone que luchamos. Pero la ruta es complicada. Alex se echó el arma al hombro, comprobando las celdas de energía con eficiencia practicada. ¡Qué complicada! La sonrisa de Kira era sombría. De esas que te matan de 6 maneras diferentes antes del desayuno. Los primeros 3 días de viaje fueron una clase magistral de supervivencia táctica. El paisaje entre las cuevas y la capital se había convertido en un campo de batalla. Atravesado por redes de defensa automatizadas, rutas de patrulla y los terrenos de caza de bandas de carroñeros de ambas especies. Alex se movía como un fantasma entre las ruinas. Su comprensión de la dinámica del campo de batalla resultó invaluable a pesar de los avances tecnológicos. Los guió por posiciones de francotiradores a las que Kalira habría entrado directamente, identificó zonas de emboscadas a partir de características del terreno que no habían cambiado en siglos y lo salvó 2 veces de entrar en campos de minas ocultos. Lo fundamental nunca cambia, explicó durante una parada de descanso en las ruinas de lo que una vez fue un centro comercial. Cobertura, ocultamiento, líneas de fuego, la física no evoluciona. Callie lo observó trabajar, ajustando su equipo con la confianza que da la experiencia. Te estás tomando esto extraordinariamente bien, que te saquen de tu tiempo, que te lancen a una guerra que ha durado más que algunas civilizaciones. Alex hizo una pausa en su rutina de mantenimiento. He estado pensando en eso. Cuando me pusiste en esa cápsula, la guerra ya era más vieja que yo. Mi unidad llevaba 3 años luchando, y todos sabíamos que no iba a terminar pronto. Continuó limpiando su arma. Quizás sea mejor así. Al menos ahora sé cuánto tiempo lleva. Los interrumpió el zumbido de los motores que se acercaban. Kalira arrastró a Alex hacia las ruinas mientras un esquime de patrulla pasaba por encima, con sus sensores barriendo la zona en patrones metódicos. A través de los huecos en los escombros, pudo ver a la tripulación de Valerín, su propia gente, que ahora la perseguía por traidora. Amigos de tu Alex susurraban, solían serlo. La expresión de Kale estaba tensa por el dolor. El comandante de ese escuadrón me entrenó cuando era cadete. Ahora tiene órdenes de traerme de vuelta, vivo o muerto. El esquime pasó sin detectarlos, pero su presencia significaba que se acercaban a territorio en disputa. De ahora en adelante, serían perseguidos por ambos bandos. Valerins que consideraban a Kira una traidora y escuadrones de carroñeros humanos que matarían a Alex en el acto. La primera prueba real llegó esa noche cuando se toparon con un tiroteo a 3 bandas en las ruinas de una antigua fortaleza. Carroñeros humanos habían ocupado la torre central mientras 2 escuadrones de Valerín intentaban desalojarlos desde lados opuestos. Kie y Alex se encontraron atrapados en el fuego cruzado sin escapatoria. Sigan mi ejemplo, dijo Alex, analizando la situación táctica a velocidad humana. Los humanos están usando fuego de supresión para mantener a su gente inmovilizada, pero han dejado sus flancos expuestos. Se mueven por las ruinas como bailarines,
cada uno cubriendo el avance del otro. El conocimiento de Alex sobre tácticas humanas le permitió predecir sus movimientos, mientras que la comprensión de Kalira sobre valor y doctrina los mantuvo a salvo de las fuerzas alienígenas. Juntos, se abrieron paso a través del caos que ninguno de los dos podría haber logrado solo. El combate terminó cuando ambos escuadrones agotaron sus municiones y se retiraron, dejando la fortaleza vacía salvo por los muertos. Kalira y Alex se abrieron paso entre la carnicería, rescatando los suministros que pudieron encontrar. En esto se ha convertido la guerra, dijo Kalira, mirando a un joven soldado bailarín que no tendría más de 20 años. Niños matando niños por ruinas que no vale la pena defender. Alex se arrodilló junto al cuerpo, cerrando los ojos del soldado con sorprendente dulzura. Las guerras siempre acaban devorando a sus crías. Por eso tienen que terminar. El segundo gran enfrentamiento se produjo 2 días después en un complejo de búnkeres inundado, abandonado desde los primeros años del conflicto. Los túneles estaban parcialmente sumergidos, lo que los obligó a vadear aguas profundas que brillaban con algas bioluminiscentes. Kali abrió el camino. Su capacidad pulmonar mejorada le permitía sumergirse bajo barreras que habrían detenido a un humano. Estaban a mitad de camino del complejo cuando llegó el ataque. Carroñeros humanos habían tendido una emboscada en la parte más profunda, usando el agua como escondite y campo de batalla. La primera ráfaga de disparos hizo que Kale se lanzara a esconderse tras un muro medio sumergido. ¿Los ves?, gritó Alex, y su voz resonó extrañamente en el espacio inundado. 3 posiciones, respondió Kalira, analizando los fogonazos. Tienen las salidas cubiertas. El tiroteo que siguió fue único en la guerra convencional. Los combatientes se sumergían y emergían como peces mortales, usando el agua como terreno tridimensional. Alex demostró una sorprendente adaptabilidad, usando el respirador incorporado de su armadura para permanecer sumergido durante minutos mientras flanqueaba las posiciones enemigas. Kalira se movía para apoyarlo cuando un disparo de carroñero la impactó en el hombro, haciéndola girar y estrellándose contra un mamparo. El impacto la dejó sin aliento y sintió que la sangre se extendía por el agua a su alrededor. «Kaler», gritó Alex, seguido del característico zumbido de su arma en modo automático. Alex se abalanzó sobre el agua brillante como un depredador, con la furia grabada en cada movimiento. Pero cuando la vio a la deriva, sangrando, destrozada, el campo de batalla se desvaneció de su mente. Se zambulló, la agarró por las axilas y la arrastró hasta la plataforma de acero. «Ni se te ocurra», murmuró entre dientes. «No puedes morirte. No así. No después de lo que hiciste», parpadeó lentamente, con los labios temblorosos. «Te dije que esto era un suicidio. Mentiste», gruñó. «Me salvaste de eso. Ahora te devuelvo la mentira». Abrió el botiquín con manos temblorosas. «¿Me oyes, Kira? Me da igual lo que pase. Me da igual que este mundo se esté quemando. Si mueres ahora, todo lo que hiciste no significará nada». Extendió una mano manchada de sangre y le tocó la cara débilmente. «Sigues siendo demasiado ruidoso». Soltó una risa corta y amarga, mientras sus manos intentaban detener la hemorragia. «Sí, acostúmbrate. No te soltaré». Los carroñeros restantes se dispersaron y corrieron, chapoteando hacia la salida con desesperación. Alex los soltó, concentrándose por completo en sellar las heridas de Cal con piel sintética. Su expresión era profesional a pesar del temblor en sus manos. Kaler tenía la visión borrosa, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Le recordó aquel primer día, cuando él era quien se desangraba mientras ella tomaba decisiones imposibles. La simetría era casi divertida. Gira, logró susurrar antes de que la oscuridad la envolviera. Despertó y encontró a Alex curando sus heridas con suministros médicos de campaña recuperados del búnker. Sus manos eran sorprendentemente delicadas al sellar la quemadura de plasma con piel sintética, con una expresión concentrada y profesional. «¿Qué tan grave es?», preguntó. «¿Vivirás?»,
pero necesitas descansar. Alex terminó de vendar y se sentó sobre sus talones. Eso fue una estupidez, ¿sabes? Quedarse así expuesto, dice el hombre que cargó 3 posiciones en solitario. Kira intentó incorporarse y se arrepintió al instante. ¿Por qué hiciste eso? Alex guardó silencio un largo rato. Me salvaste la vida una vez. Parecía que te debía una. Descansaron en el búnker un día mientras Kalira se recuperaba, turnándose para la guardia y compartiendo historias de sus respectivas guerras. Alex habló de los primeros días del conflicto, cuando ambos bandos aún creían en victorias rápidas y objetivos claros. Kira le contó la larga espiral descendente, como la guerra se había convertido en algo que consumía todo lo que tocaba. Lo peor, dijo durante su observación, es que la mayoría de nosotros ya ni siquiera recordamos por qué luchamos. Es solo impulso, inercia, la guerra continúa porque es lo que sabemos hacer. Alex asintió, comprendiendo. Por eso tiene que terminar. No porque un bando gane, sino porque alguien decide parar. La siguiente fase de su viaje los llevó a través de territorio de francotiradores, un laberinto de edificios derrumbados y metal retorcido que ofrecía posiciones de tiro perfectas para cualquiera con paciencia y un buen rifle. Alex tomó la delantera. Su conocimiento de la guerra urbana los mantenía con vida mientras se abrían paso entre los escombros. 2 veces tuvieron que retroceder cuando vio destellos de mirillas entre las ruinas. Una vez se vieron obligados a refugiarse durante 6 horas mientras se desarrollaba un duelo de francotiradores entre 2 tiradores ocultos. Ninguno de los 2 bandos era consciente de que sus objetivos estaban agazapados en una alcantarilla a apenas 50 metros de distancia. Paciencia, murmuró Alex mientras Kira se removía inquieta. Los muertos tienen todo el tiempo del mundo. Los vivos deben ser más cuidadosos. Cuando finalmente llegaron al límite de la zona de francotiradores, ambos estaban exhaustos y nerviosos por la constante amenaza. Pero estaban vivos y la capital era visible a lo lejos. Una metrópolis en expansión que se extendía hasta el horizonte, sus torres se alzaban hacia el cielo nublado como las lanzas de un gigante de bayas. Lo logramos, dijo Callie, permitiéndose un momento de alivio. Alex estudió la ciudad a través de la mira telescópica de su arma, con expresión preocupada. Ese no es el final. Ahí es donde se complica. Las afueras de la capital eran un laberinto de controles y pantallas de seguridad, cada una diseñada para atrapar a infiltrados y disidentes. Callie se lo esperaba. Lo que no se esperaba era la magnitud del estado de vigilancia que había surgido durante su ausencia. Cada ciudadano era rastreado mediante implantes biométricos. Cada conversación era monitoreada por dispositivos de escucha que podían detectar susurros a cuadras de distancia. Cada movimiento era catalogado por sensores que podían identificar a los individuos por sus patrones de acceso. La ciudad se había convertido en una prisión, hermosa, eficiente y absolutamente ineludible. Tu gente ha estado ocupada, observó Alex mientras observaban un puesto de control que procesaba una fila de refugiados. Los conjuntos de escáneres eran más sofisticados que cualquier cosa que hubiera visto durante su guerra. Capaces de detectar todo, desde armas hasta niveles elevados de estrés. No es mi gente, dijo Kalira con amargura. En esto nos hemos convertido, en lo que nos convirtió la guerra. Se subió la capucha, ocultando sus rasgos distintivos. El gobernante lo llama orden perfecto. Todo controlado, todo monitoreado, todo seguro. Pasaron 2 días estudiando los patrones de seguridad antes de que Kalira tomara una decisión. No había forma de colarse en la ciudad. La vigilancia era demasiado completa, los sensores demasiado sofisticados. Pero había otra opción, una que la obligaría a sacrificar todo lo que había construido durante siglos. Me voy a entregar, anunció a la mañana siguiente. Alex levantó la vista de donde había estado limpiando su equipo. Disculpen. Me buscan por traidor y desertor. Si me rindo, me llevarán directamente al centro de detención central. Ahí es donde se encuentra retenido el liderazgo de la resistencia.
La voz de Cali era firme, pero Alex podía ver el miedo en sus ojos. Una vez dentro, puedo contactar con ellos. ¿Y yo? Cali sostuvo su mirada. Yo también te entrego. Un prisionero humano es demasiado valioso para ejecutarlo de inmediato. Querrán interrogarte. Averiguar cuántos más como tú podrían estar ahí fuera. Hizo una pausa. Les diré que te capturé. Eso debería darnos suficiente credibilidad para acercarnos a los que realmente toman las decisiones. Alex guardó silencio un largo rato. ¿Me estás pidiendo que te confíe mi vida de nuevo? Sí. ¿Y si esto sale mal? La sonrisa de Kira era sombría. Entonces moriremos juntos en lugar de separados. Al menos eso es algo. El plan que describió era audaz en su simplicidad. Se acercaría a una patrulla, afirmaría haber capturado a un agente humano y solicitaría transporte a las instalaciones centrales. Una vez dentro, contactaría con el comandante Teo, su antiguo mentor y líder no oficial de la facción moderada. Si alguien podía ser convencido de entrar en razón, ese sería él. ¿Y qué hay de la resistencia?, preguntó Alex. Suponiendo que existan, suponiendo que estén dispuestos a escuchar, ¿qué te hace pensar que realmente pueden cambiar algo? Porque sí, dijo Kalira, comprobando su arma por última vez. A veces basta con una persona dispuesta a recordar por qué lucha. Se acercaron al puesto de control al mediodía, cuando los guardias estarían cansados y ansiosos por procesar rápidamente a los rendidos rutinarios. Cali le había atado las manos a Alex con cables de sujeción, lo que hacía que la captura pareciera legítima. Para cualquier observador, parecían una patrulla más que traía a otro prisionero. El comandante del puesto de control era un joven oficial llamado Beltar, ambicioso y deseoso de complacer a sus superiores. Casi se le hizo agua la boca al ver lo que Kalira le traía. Un desertor legendario y un prisionero humano vivo. Ambos entregados envueltos para regalo. Llamador del tercer batallón, dijo, consultando su bloc de datos. Llevas desaparecido bastante tiempo. He estado cazando, respondió Cali, empujando a Alex hacia adelante. Este operaba solo, en lo profundo de las zonas en disputa. Me llevó 3 meses encontrarlo. Belter rodeó a Alex como un depredador examinando a su presa. Impresionante. Un agente humano aún en su estado original. Hizo un gesto a sus guardias. Aseguren al prisionero. Preparen el transporte a la detención central. Mientras los guardias se disponían a obedecer, Alex se volvió hacia Cayer con una furia perfectamente calculada. Dijiste que me protegerías, gruñó. Dijiste que yo te mantendría con vida, interrumpió Kale con voz fría. Nunca mencioné la comodidad. La actuación fue impecable. Toar y sus hombres. Parecía una traición. El prisionero humano finalmente comprendió que su captor nunca tuvo la intención de cumplir el trato que habían hecho. El dolor emocional en los ojos de Alex era tan convincente que Kalira casi se lo creyó. El transporte a la detención central era un convoy armado de 3 vehículos, cada uno equipado con suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. Kalira y Alex fueron separadas, ubicadas en vehículos diferentes para evitar cualquier posibilidad de coordinación. Mientras el convoy avanzaba por las calles de la ciudad, Kalira vislumbró los cambios ocurridos durante su ausencia. La capital siempre había sido impresionante, pero ahora era magnífica, como solo los estados totalitarios podían lograr. Cada edificio estaba impecablemente mantenido. Cada calle, limpia y ordenada, cada ciudadano moviéndose con la eficiencia decidida de quienes saben que están siendo vigilados. Era hermoso, terrible y absolutamente estéril. El centro de detención central era un monumento a la paranoia, un enorme complejo de torres interconectadas y niveles subterráneos. Cada uno diseñado para estar completamente aislado del resto. Cali fue procesada a través de una serie de controles de seguridad que la despojaron de todo lo que había sido, reduciéndola a un número en una clasificación criminal. La separaron de Alex inmediatamente,
conduciéndolo a lo que ella esperaba que fuera un centro de interrogatorio en lugar de una cámara de ejecución. La llevaron en dirección opuesta, hacia el área de detención política donde se recluía a los enemigos del Estado. La celda que le asignaron era pequeña pero limpia, con una ventana estrecha que daba a la ciudad. Cali se sentó en el sencillo catre y esperó, sabiendo que su próxima visita determinaría si su apuesta había dado resultado o si acababa de firmar la sentencia de muerte de ambos. El comandante Tell llegó 6 horas después, con aspecto mayor del que recordaba, pero aún con la férrea dignidad que lo había convertido en una leyenda entre los militares valerinistas. Su rostro permanecía cuidadosamente neutral al entrar en la celda, pero Kalira pudo ver la mezcla de decepción y alivio en sus ojos. «Kaler», dijo simplemente. «Comandante», se puso de pie, ofreciéndole el saludo formal que le había dedicado miles de veces durante su entrenamiento. «He venido a hacer una propuesta». «No está en posición de hacer propuestas», dijo Teel. «Es un desertor y un traidor. Su captura del agente humano es un hecho, pero no borra 2 siglos de crímenes contra el Estado». Kale no se inmutó. «El agente humano tiene nombre», dijo. «Es Alex, y no es mi prisionero. Es mi aliado». Talet entrecerró los ojos y su voz se volvió mortalmente suave. «Te entrené para blandir una espada sin vacilar. Te enseñé que la piedad era una debilidad». Dio un paso más cerca, con la ira apenas contenida. «Y usaste ese entrenamiento para traicionar a tu pueblo. Entregaste tu espada al enemigo». Kalira lo miró fijamente, herida pero intacta. «No», dijo ella, «no se la entregué al enemigo. Se la entregué al único dispuesto a llevarla conmigo cuando todos los demás habían olvidado para qué servía». El silencio entre ellos se tensó como un alambre. Finalmente, Talle apartó la mirada, y en ese momento, vio lo que ocultaba. No ira, sino agotamiento. Miedo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un desafío. La mano se movió instintivamente hacia su arma, pero se detuvo al comprender la implicación. «Estás confesando traición», dijo. «Estoy confesando tener esperanza». Kalira sostuvo su mirada fijamente. «Comandante, ¿cuántos años más? ¿Cuántas generaciones más? ¿Cuándo termina?» Hubo silencio durante un largo momento. «Cuando ganemos, no podremos ganar. No como luchamos ahora. Los humanos tampoco pueden ganar. Estamos atrapados en una espiral de muerte que termina con ambas especies extintas». Kali se acercó. «Pero hay otra manera. Rendición. Colaboración». Kali sacó un chip de datos que había ocultado durante procesando. «Todo está aquí. Doctrinas tácticas humanas, capacidades tecnológicas, objetivos estratégicos. Alex me lo dio libremente, porque cree que la guerra puede terminar sin genocidio». Miró el chip como si fuera una serpiente venenosa. «¿Por qué haría eso? Porque le salvé la vida una vez cuando debería haberlo matado. Porque a veces la decisión correcta es la decisión estúpida». Kalira le ofreció el chip porque entiende que sobrevivir no es lo mismo que ganar. Antes de que Ptalo pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Las luces de emergencia iluminan el pasillo con una luz roja intermitente, y Kali pudo oír el sonido de pies corriendo y órdenes gritadas. «¿Qué pasa?», preguntó. La expresión de Pal era sombría mientras activaba su comunicador. «Control. Aquí el comandante Tale. Informe». La respuesta fue confusa con estática, pero la información esencial llegó con suficiente claridad. La flota de la colonia exterior había lanzado un asalto masivo contra las defensas orbitales de la capital. La ciudad estaba bajo asedio, y esta vez no habría una retirada negociada. «Comenzó», dijo Tal, con voz pesada con resignación. «La batalla final». Kali sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 6 horas, tal vez 8. Miró el chip de datos en su mano. «Lo que sea que estés es exactamente el momento adecuado».
El centro de detención central se convirtió en una fortaleza en cuestión de horas. Los protocolos de emergencia transformaron el complejo administrativo en un centro de comando militar con posiciones defensivas en todos los niveles y sistemas de comunicación que lo vinculaban a la red de defensa más amplia. Había tomado la decisión de confiar en ella, al menos provisionalmente. Los chips de datos que ella le había proporcionado contienen inteligencia humana que podría marcar la diferencia entre la victoria y la aniquilación, y él fue lo suficientemente pragmático como para aprovechar cualquier ventaja que pudiera encontrar. El prisionero humano, dijo mientras estudiaban las pantallas de seguimiento orbital en el centro de mando. Alex, quiero interrogarlo. Cooperará, dijo Cali, pero no bajo tortura. Es un soldado, no un fanático. Asintieron brevemente y dieron las órdenes. En cuestión de minutos, llevaron a Alex al centro de mando bajo fuerte vigilancia. Parecía cansado pero ileso, su expresión cuidadosamente neutral mientras contemplaba las exhibiciones tácticas y el caos organizado de un cuartel general militar bajo asedio. Todo un espectáculo, dijo, mirando los patrones de bombardeo orbital que se seguían en la pantalla principal. Las colonias exteriores no pierden el tiempo cuando deciden poner fin a algo. Conoces sus capacidades. Dijeron que no era una pregunta mejor que tú. Alex estudió al comandante con la misma intensidad analítica que había aplicado a situaciones de campo de batalla. La pregunta es si quieres luchar contra ellos o detenerlos. Explica. Alex se movió hacia la pantalla táctica. Sus manos atadas no le impedían señalar formaciones específicas. Physical Blow. Several officers vegan speaking at once. Their voices rising in protest in disbelief. They silence them with a gesture. Continue, said. The orbital platforms they retargeting aren't just military installations, Alex explained. Their atmospheric processors, water treatment facilities, power generation stations, everything necessary to sustain life on this planet. A turned to face Teela directly. They've decided that coexistence is impossible. So, they're going to remove one of the variables from the equation. Cali felt her blood turn al hielo. ¿Cuánto tiempo? Horas desde el inicio del bombardeo. Quizás menos si utilizan la ordenanza pesada. La voz de Alex era, de hecho, el tono de un profesional que da noticias no deseadas. Después de eso, este planeta se vuelve inhabitable para cualquier cosa más grande que las bacterias. El silencio en el centro de mando era ensordecedor. Cal pudo ver a los oficiales procesando la información. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de horror e incredulidad que ella sentía. Todos sabían que la guerra se estaba intensificando, pero ninguno había imaginado que llegaría a esto. Tiene que haber algo, dijeron finalmente. Alguna forma de detenerlos. Lo hay, dijo Alex en voz baja. Pero no te va a gustar. Delineó el plan con la misma precisión clínica con la que había descrito el bombardeo. La flota de la colonia exterior era enorme y estaba bien defendida, pero tenía una vulnerabilidad crítica. Sus sistemas de mando y control estaban centralizados en un único acorazado. Si ese barco pudiera quedar inutilizado o destruido, toda la flota perdería coordinación y eficacia. Llegar a él requeriría un conocimiento interno de sus protocolos y sistemas de seguridad, continuó Alex. Alguien habría acercarse lo suficiente para colocar cargas exactamente en los lugares correctos. Alguien humano, dijo Kalira, comprendiendo de inmediato. Alguien prescindible, corrigió Alex. Esta es una misión suicida. Quien va no vuelve. Tale estudió las proyecciones tácticas con expresión pensativa. ¿Qué necesitarías? Un barco rápido, capacidades sigilosas y una tripulación que entiende que no volverán a casa. Alex hizo una pausa. Y autorización de alguien con autoridad suficiente para hacer que las colonias exteriores escuchen. No tengo ese tipo de autoridad, admitió D. Pero el consejo sí, dijo Kira. Si podemos lograr que comprendan lo que está en juego. El consejo está en sesión ahora mismo, lo interrumpió.
Las reuniones de emergencia llevan 6 horas, pero están divididas y el tiempo se acaba. Kalira tomó su decisión. Necesito hablar con ellos. Eres un traidor buscado. Te arrestarán en el lugar. Entonces tendrás que hacer que escuchen antes de que lo hagan. Kawaii se volvió hacia Alex. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Sacrificarte por un planeta que ni siquiera es tu hogar? Alex estuvo callado por un largo momento. Hace 250 años. Salvaste mi vida cuando deberías haberme matado. Traicionaste todo en lo que creías porque pensaste que podría haber una manera mejor. Él encontró su mirada. Quizás es hora de que le devuelva el favor. El viaje a la sala del consejo los llevó a través de pasillos que se habían convertido en improvisados centros de clasificación y depósitos de municiones. El centro de detención se estaba transformando en una fortaleza de última instancia con todas las personas disponibles presionadas para servir. Los niños llevaban municiones, los civiles ancianos operaban equipos de comunicación y los soldados heridos se apoyaban en posiciones defensivas. El consejo estaba en sesión continua. Sus voces subían y bajaban en un acalorado debate mientras discutían sobre los procedimientos de evacuación y las estrategias defensivas. Kalira podía oírlos a través de las puertas selladas. Voces desesperadas que luchan con decisiones imposibles. Esto es una locura, murmuró Telly mientras se acercaban a la entrada. Nunca escucharán. Ellos escucharán, dijo Kalira sombríamente. Porque no tienen otra opción. Los guardias de la Cámara del Consejo reconocieron a Talai y los admitieron sin hacer preguntas, aunque los ojos se detuvieron sospechosamente en Kale y Alex. Dentro de la cámara circular reinaba el caos. Decenas de concejales gritaban unos sobre otros mientras exhibiciones tácticas mostraban el constante deterioro de sus posiciones defensivas. En el centro de todo se encontraba el primer ministro Cades, el joven de línea dura que había llegado al poder con promesas de victoria total. Era más joven de lo que Kalira había esperado. Sus rasgos estaban marcados por el tipo de certeza fanática que había visto en demasiados oficiales jóvenes a lo largo de los siglos. Premier de gritó. Su voz atravesó el caos. Tengo información crítica sobre el asalto enemigo. Cades levantó la vista y sus ojos se centraron inmediatamente en Kale. Comandante Tal, sacará a ese traidor de estas cámaras inmediatamente. Con todo respeto, Premiere, necesitas escuchar lo que tiene que decir. No necesito nada de un desertor y traidor de nuestro pueblo. Cades hizo un gesto a los guardias. Arréstenlos a ambos. Antes de que los guardias pudieran moverse, Alex dio un paso adelante. El primer ministro Cades, dijo, y su voz transmitía la autoridad del mando a pesar de sus restricciones. Mi nombre es Alex Reeves, anteriormente miembro de la Fuerza de Defensa Colonial Humana. Tengo información sobre la flota de la colonia exterior que podría salvar a tu gente. La sala del consejo guardó silencio. Cades miró a Alex como si estuviera viendo un fantasma, lo que en cierto modo era una reliquia de los primeros días de la guerra, cuando el conflicto parecía manejable y ganable. Un humano, dijo Cades lentamente, en nuestras instalaciones más seguras. Me entregué, dijo Alex, porque creo que esta guerra aún se puede detener. Durante los siguientes 20 minutos, Alex expuso todo lo que sabía sobre la flota de la colonia exterior y sus intenciones. Explicó el cronograma, las prioridades de selección y la devastadora finalidad de lo que estaba a punto de suceder. El consejo escuchó con creciente horror cómo se hacía evidente el alcance total de la amenaza. 72 horas, repitió el primer ministro Cades cuando Alex terminó. ¿Está seguro? Tan seguro como cualquiera sobre las operaciones militares. Las colonias exteriores han decidido que una victoria parcial no es suficiente. Quieren eliminar por completo la especie Valerín. La Cámara estalló en nuevos argumentos. Pero esta vez el tono fue diferente. El miedo había reemplazado la ideología, era el principal motivador, e incluso los miembros más intransigentes comenzaban a comprender que la victoria tradicional ya no era posible. ¿Qué propones?, preguntó Cades finalmente.
Alex describió su plan nuevamente, esta vez con Kalira agregando detalles tácticos sobre Valer y sus capacidades y recursos. Era desesperado y peligroso con mínimas posibilidades de éxito, pero era la única opción que no terminó con la extinción planetaria. Nos estás pidiendo que confiemos todo nuestro futuro a un solo agente humano, objetó un miembro del Consejo. Nos estás pidiendo que se lo confiemos a alguien a quien no le importa si nuestra especie sobrevive, añadió otro. Alex miró alrededor de la cámara, mirando a los ojos a cada miembro del Consejo por turno. Tienes razón. No tengo motivos para preocuparme por su especie, pero tengo todos los motivos para preocuparme por poner fin a esta guerra. Hizo una pausa. Y tengo a alguien que me salvó la vida una vez cuando debería haberme matado. Quizás esa sea razón suficiente. La votación estuvo reñida. 7 a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Pero fue suficiente. El primer ministro Cades autorizó la misión y le dio acceso a Alex a su barco de mensajería más rápido con una tripulación mínima de voluntarios. Cuando terminó la reunión, Kalira se encontró sola con Alex en una cámara lateral. El peso de lo que estaba a punto de suceder flotaba entre ellos como una presencia física. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Sí, lo hago. Alex revisó su equipo por última vez. Hace 250 años, tomaste una decisión que salvó mi vida. Ahora tengo que tomar una decisión que podría salvar la de todos los demás. Kalira quería decir algo profundo, algo que captara la magnitud de lo que estaba sacrificando. En lugar de eso, simplemente asintió. Si esto funciona, dijo Alex cuando la tripulación de la misión llegó para escoltarlo a la bahía de lanzamiento. Recuerde que las guerras no terminan porque un lado gana. Terminan porque alguien decide dejar de luchar. El barco de mensajería se lanzó al amparo de un bombardeo de artillería. Sus sistemas de sigilo enmascaraban su firma entre el fuego defensivo. Kalira observó desde el centro de comando cómo la pequeña nave desaparecía en el caos del combate orbital, llevando a Alex hacia lo que todos sabían que era una muerte segura. Las siguientes 18 horas fueron las más largas de la vida de Kale. El bombardeo de las colonias exteriores continuó con precisión metódica, destruyendo sistemáticamente la infraestructura que mantenía habitable el planeta. Los procesadores atmosféricos se apagaron uno por uno. Las redes eléctricas fallaron en apagones en cascada. El mismo aire empezó a tener sabor a veneno a medida que las armas químicas se propagaban por la atmósfera superior. En el centro de detención, ahora transformado en la capital de facto de un mundo moribundo, los defensores mantuvieron sus posiciones y esperaron noticias de la misión de Alex. La comunicación con el barco mensajero se perdió 6 horas después del lanzamiento cuando penetró el perímetro exterior de la flota enemiga. Kalira se encontró paseando por el centro de mando como un animal enjaulado, incapaz de concentrarse en nada más que en las pantallas tácticas que mostraban su posición en constante deterioro. El comandante Tal le había asignado un puesto oficial como asesora táctica, pero había pocos consejos que darle. Estaban librando una acción de contención contra la extinción misma. ¿Alguna palabra?, preguntó el primer ministro Cades, apareciendo a su lado en la pantalla principal. Nada, respondió Kali. El cronograma de la misión requería 18 horas desde el lanzamiento hasta el objetivo. Deberíamos saber algo pronto. Cades asintió, su joven rostro marcado por el cansancio y el estrés. He estado pensando en lo que dijo tu amigo humano sobre poner fin a las guerras decidiendo dejar de luchar. Y no estoy seguro de entender la diferencia entre eso y rendirse. Kali consideró la pregunta. Rendición significa que un lado lo pierde todo. Decidir dejar de luchar significa que ambas partes eligen encontrar otro camino. Señaló las pantallas que mostraban el bombardeo orbital. Esta no es una victoria para nadie. Es simplemente una aniquilación mutua en diferentes momentos. Antes de que Cades pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todas las instalaciones. Pero estas no eran las constantes ballenas del bombardeo entrante.
Estos eran los pulsos rápidos que indicaban comunicación desde una fuente externa. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones. Fuente desconocida, pero utiliza protocolos de cifrado de colonias externas. Pásalo, ordenó Cades. La voz que llenaba el centro de mando era nítida y profesional, con el ligero acento que caracterizaba a los oficiales navales de las colonias exteriores. Este es el almirante Morrison a bordo del Ons Retribution. ¿A quién le estoy hablando? Cades dio un paso adelante. Soy el primer ministro Cades del Consejo Valerín. Almirante, su flota está llevando a cabo un asalto no provocado contra objetivos civiles. Primer ministro, voy a dejar de lado las tonterías diplomáticas porque no tenemos tiempo para ello. La voz de Morrison estaba tensa por el estrés. Hace 20 minutos, alguien se infiltró en mi nave insignia e intentó destruir nuestros sistemas de mando y control. El saboteur fue asesinado, no sin antes entregar un mensaje. Kalira sintió que su corazón se detenía. Alex, susurró. El mensaje era simple, continuó Morrison. Detén el bombardeo o perderás toda la flota. El saboteur, un agente humano, proporcionó información detallada sobre nuestras vulnerabilidades defensivas y protocolos tácticos. También dejó claro que estaba operando con la plena cooperación del mando de Valerín. El silencio en el centro de mando era absoluto. Kale podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos mientras asimilaba las implicaciones. Dijo el almirante Cades con cuidado. ¿Qué estás proponiendo exactamente? ¿Un alto el fuego? Morrison respondió sin dudarlo. Cese inmediato de las hostilidades mientras averiguamos qué diablos está pasando aquí. Porque si un agente humano puede acercarse lo suficiente a mi nave insignia para colocar explosivos, entonces todas las suposiciones que hemos hecho sobre esta guerra deben ser reconsideradas. Kira cerró los ojos y sintió que las lágrimas que no había derramado en décadas amenazaban con derramarse. Cambio. Alex no lo había hecho destruyendo la flota, sino demostrando que la cooperación entre especies era posible. Su sacrificio se había convertido en algo completamente distinto, una demostración de que la guerra podía terminar sin apocalipsis. ¿Términos? Preguntó Cades. Sencillo. Ambos lados retroceden a distancias mínimas de seguridad. Ambas partes envían representantes a territorio neutral para negociaciones directas. Y ambas partes reconocen que, sea lo que sea por lo que hemos estado luchando, no vale la pena esterilizar un planeta entero. La votación para aceptar el alto el fuego fue unánime. 3 semanas después, Kalira estaba en la misma cueva donde había escondido a Alex 2 siglos y medio antes. El criópodo todavía estaba allí, su sistema zumbando con energía latente. Pero ahora, en lugar de preservar una vida, preservaría un recuerdo. Colocó su vieja armadura dentro de la cámara. La misma armadura que había usado en ese campo de batalla hace tanto tiempo cuando tomó la decisión que la llevó a este momento. El metal estaba lleno de cicatrices y abolladuras, marcado por siglos de conflicto, pero aún brillaba con el orgullo y el propósito de un guerrero que finalmente había encontrado la paz. Ya dejé de ser su arma, dijo a la cámara vacía. Si vuelvo a caer, que no sea como soldado. Alex estaba a su lado, su presencia era imposible e inevitable. La misión al buque insignia de la colonia exterior había tenido un éxito que nadie había previsto, no solo al detener el bombardeo, sino también al demostrar que la cooperación era posible. El intento de sabotaje había sido cuidadosamente planeado para fracasar, diseñado para demostrar confianza en lugar de infligir daño. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, observando mientras ella sellaba la armadura dentro de la cápsula. He estado luchando durante tanto tiempo que había olvidado por qué estaba luchando, respondió Kali. Ahora lo recuerdo. No se trataba de victoria o derrota. Se trataba de la oportunidad de elegir algo mejor. Salieron juntos de la cueva, dejando el pasado enterrado en una preservación cristalina. Detrás de ellos, el sonido de la maquinaria indicó que se estaban abriendo otras cámaras. Otros durmientes despertando.
El sistema de cuevas estaba lleno de refugios de emergencia de los primeros días de la guerra, que contenían soldados de ambas especies que habían sido preservados contra un futuro que tal vez nunca llegaría. Ese futuro había llegado, pero no de la forma que nadie esperaba. En lugar de una batalla final, habría una elección final. La decisión de dejar de luchar y empezar a construir algo nuevo. El primero de los soldados despiertos emergió cuando llegaron a la entrada de la cueva. Un valer canoso y un sargento cuyas cicatrices contaban la historia de décadas de combate. Parpadeó a la luz de la mañana, desorientado y confundido hasta que su mirada se posó en Alex. Claire se puso tenso al reconocer al soldado de las primeras campañas. Vel'Koz había estado allí durante las batallas de Convergencia y había perdido a todo su escuadrón debido a ataques orbitales humanos. El odio en sus ojos mientras miraba a Alex estaba tan fresco como el día en que entró en el criosueño. Por un momento que se extendió como una eternidad, los tres permanecieron congelados en el cuadro, antiguos enemigos separados por siglos de guerra y dolor. Luego, lentamente, Vel'Koz dio un paso adelante, con su mano llena de cicatrices extendida hacia Alex, temblando por el esfuerzo de una elección que iba en contra de todos los instintos que alguna vez había desarrollado. No perdono, dijo, con la voz áspera por la emoción. No puedo olvidarlo, pero se encontró con los ojos de Alex directamente. Pero tal vez pueda elegir construir en lugar de destruir. Alex miró la mano ofrecida por un largo momento. Kalira pudo ver el conflicto en su rostro. Este era un soldado que probablemente había matado a sus amigos, destruido su hogar, destrozado su mundo. Pero entonces, con el mismo coraje silencioso que lo había hecho voluntario para una misión suicida, Alex extendió la mano y estrechó la mano de Vel'Koz. Juntos, dijo Alex simplemente, más soldados emergieron de las cuevas, humanos y valerins que habían sido preservados con la esperanza de días mejores. Se organizaron en equipos de trabajo y equipos de construcción, antiguos enemigos ahora unidos por el simple deseo de reconstruir en lugar de destruir. Alex tomó la mano de Kale mientras observaban al ejército que despertaba extenderse por el horizonte, llevando herramientas en lugar de armas. El gesto era simple, pero llevaba el peso de todo por lo que habían luchado, la posibilidad de que los antiguos enemigos pudieran romperse. ¿Otra vez? ¿Y si la próxima generación olvidas lo que esto cuesta? Kalira no respondió de inmediato. Desde la cima de la colina, señaló el campo donde había comenzado la reconstrucción. Cerca de la base de un procesador dañado, dos niños jugaban, un bailarín, de piel del color del crepúsculo, y un humano, descalzo y sonriendo. Estaban usando chatarra como espadas pretendiendo batirse en duelo. A ninguno parecía importarle la piel, el linaje o la historia, solo el movimiento, el juego, la vida. Luego se lo recordamos, dijo Kali, no con monumentos, no con historias de sangre y venganza, sino con opciones. Las mismas decisiones que tomamos nosotros. Se volvió hacia Alex con voz firme. Les mostramos que la paz no es una victoria. Es un hábito. Una promesa que haces una y otra vez hasta que se convierte en quien eres. Kali contempló el paisaje lleno de cicatrices y observó a los ingenieros humanos y Valerín trabajando codo con codo para reparar los procesadores atmosféricos. A lo lejos podía ver más niños de ambas especies jugando juntos en las ruinas. La primera generación en siglos que creció conociendo a sus antiguos enemigos como vecinos en lugar de monstruos. Entonces volvemos a elegir, dijo. Continuó, apretando su mano suavemente. Cada día, cada momento, cada vez, el odio parece más fácil que la esperanza. Elegimos detenernos. Se giró para mirarlo, sus ojos reflejaban la luz de la mañana. Eso es la paz, Alex. No la ausencia de guerra. Es la elección de construir algo mejor, hecho nuevo cada día. Se alejaron juntos de la cueva, sus pasos resonaban en el paisaje cubierto de ceniza. Detrás de ellos, el ejército que despertaba se extendía por el horizonte, llevando las herramientas de la creación en lugar de la destrucción, eligiendo la esperanza sobre el miedo.
La guerra fue el futuro había comenzado y en el simple acto de elegir confiar en lugar de odiar, habían descubierto que el arma más poderosa contra la guerra no era la victoria,